Bueno, gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Pastora. Bien. Precioso Dios, te agradecemos en esta tarde preciosa, en la que tu presencia está y se mueve en medio de tu pueblo, de tus hijos, de aquellos que se han reunido bajo este techo con el solo fin, Señor, de escudriñar de tu palabra y entender cuáles son tus propósitos para nuestra vida. Señor amado, abre nuestro entendimiento, permite que todo lo que en esta tarde tú nos hables pueda ser, Señor, registrado en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser. Padre, muchas gracias te doy por este momento, en el nombre precioso de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hablamos el otro día de la diferencia entre creyente y discípulos. Creo que está claro, ¿no? El camino a seguir. ¿Sabe que yo estaba pensando esta tarde? Dice que muchas veces, lamentablemente, el conocimiento envanece. Y el domingo, justo si Dios quiere, si es que estoy vivo y tengo que hablar, quiero tocar algo que el Señor en estos días me estuvo hablando el Señor a través de estudiar, de leer, de buscar. De cómo el hombre se envanece. Cuando nosotros hablamos del tiempo de los gentiles, a veces decimos, ¿qué quiere decir esto con el tiempo de los gentiles? ¿Cuándo comenzó el tiempo de los gentiles? Y buscando y rebuscando en la historia de la Biblia, encontré la enseñanza que el tiempo de los gentiles comienza con la invasión de Babilonia a la Tierra Santa. Porque ahí comienza el mundo a mostrar su imagen. ¿Cuál sería la historia? Que todavía sigue vigente, porque seguimos en el tiempo de los gentiles. Y Dios le muestra a un impío cuál sería la historia. Lo muestra a través de un monumento. Cabeza de oro, cuerpo de plata y baja. Hasta que cuando la piedra arrancada de la montaña rompe la estatua, termina ahí el tiempo de los gentiles. Cuando Cristo, que es la piedra, golpea la estatua y la derrumba y no queda nada, de nada, ni el polvo de esa historia. Dios le muestra a un hombre que era un rey, el comienzo y el fin de la historia. Y le dice que iba a ir bajando la calidad. Estaban los medo-persas, después estaba el griego-macedonio y al fin la Roma imperial. Y como él vio que él era la cabeza, que era el oro, no se conformó con ser solo el oro, la cabeza, quería ser todo el cuerpo. ¿Y cómo termina la historia de este hombre, no? Hasta que termina, dice que alzando los ojos, se reconoce que Dios es soberano. Lo hizo con Abac. Entonces, yo pensaba, esta tarde decía, estamos estudiando, y creo que sirve. Ahora, para que valga la pena el conocer, para que valga la pena el saber, es importante que se cumpla lo que dice Apocalipsis en el primer capítulo. Somos muy bienaventurados porque podemos leer. Pero como Dios es
es universal, no habla solo del que puede leer, sino del que puede escuchar. Y también dice el libro de Apocalipsis, el que tiene oído. ¿Cuál es la diferencia de escuchar y oír? Escuchar, escuchamos todo el ruido, el movimiento, vamos por la calle y escuchamos los gritos, los silbidos. Pero oír es otra cosa. Oír es percibir, atesorar y añadir a nuestra vida algo. Entonces es bueno conocer, es bueno saber, es bueno aumentar nuestro intelecto con la información que damos. Porque esta es una información que el Señor nos está dando por misericordia, porque no es porque lo merezcamos, sino por misericordia. Dios nos dio el privilegio, a mí en primer lugar, por estar en lugares de buena enseñanza, más allá de a lo mejor de malas prácticas, porque ese es el otro problema. Nosotros nacimos en una organización donde la enseñanza era de escuela superior. El problema era que junto con la enseñanza y el conocimiento que teníamos, faltaba algo que la Biblia lo habla en el libro de Eclesiastés, que el principio de la sabiduría, conocimiento no es sabiduría. Entonces, pero sí el conocimiento nos ayuda a tener sabiduría. ¿Y cómo logramos tener sabiduría? Santiago habla y dice, si a alguno falta sabiduría, pídalo a Dios. Es amplio en dar, abundante. Pero nunca podemos acercarnos a Dios sino a través de la cruz. La soberbia no nos deja. No podemos acercarnos a Dios, porque el único camino hacia Dios, el único, es Cristo. Mi conocimiento, tu conocimiento, el conocimiento que yo les puedo impartir no los va a acercar a Dios si no lo ponemos en práctica. Si no tenemos el concepto claro de quiénes somos y a dónde vamos. Usted va a decir, ¿por qué nos está diciendo esto, pastor? Porque el Señor me está diciendo esto, que se los diga. Y no solo a ustedes, me lo está diciendo a mí. Me está apretando feo, hermano. O sea, es como el papá que le dice al hijo, bueno, hoy vas a comer lo que te lo doy para comer. Vas a comer, no lo que vos querés, vas a comer lo que yo te estoy diciendo que comas. Entonces el Señor me está rompiendo, entre comillas, muchas estructuras que yo tengo. Y me está haciendo confesar cosas que yo no había confesado. Cosas de mi infancia. Y me está haciendo ver más allá de lo que veo yo, porque encima veo poco. Y escucho poco. A veces alguno me habla y yo no escucho. Porque entre paréntesis, voy a hacer el registro y me quedo, va a tener que ir al otorrino porque ya es la última que pasaste rascuñando, porque no escucho bien. El otro día Ruiz me decía, ¿estás sordo, papá? Sí, estoy sordo. Entonces hay cosas que yo en estos días quiero que ustedes entiendan. No es mucho el tiempo que nos queda. Recién Ricardo hablaba de los acontecimientos mundiales. Y estaba hablando de que la vaca roja ya está, de que los sacerdotes ya están, que el tiempo se está cumpliendo. Hablaba de todos los acontecimientos. Y hablaban del tercer templo. El tercer templo todavía no está construido, porque no va a ser, el tercer templo va a estar para cuando venga Cristo. Ahí va a estar listo. Pero ya están los... ¿Por qué no está?
porque en el tercer templo ahí va a estar el trono del Mesías, y nosotros vamos a estar junto con él. Pero mientras el Mesías no venga, para el cumplimiento de la visión de Nabucodonosor, va a venir la mezcla de los pies de barro con hierro, y ahí va a estar el que se llama y se lo reconoce como anticristo. Entonces, ahora, el espíritu del anticristo ya está. El apóstol Juan lo dice, han salido de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque ¿qué son el anticristo? El espíritu del anticristo es la falsa enseñanza. Ese es el espíritu del anticristo. Pero el anticristo tiene que manifestarse, va a recibir todo el poder de la Roma imperial para que él pueda reinar sobre toda la tierra. ¿Dónde va a estar el centro del anticristo? En lo que hoy se conoce el monte del templo, porque el monte del templo se va a construir, el templo, el tercer templo. Bendito sea Dios. Pero como el anticristo va a ser derribado y no va a quedar nada para que se cumpla la profecía de Daniel, no quedará nada, el templo de Omán también va a quedar en nada. Entonces no va a hacer falta que los judíos tomen el templo. No va a hacer falta, porque la piedra que saldrá de la montaña va a derribarla. ¿Dónde va a estar el centro de monitoreo del anticristo? En lo más. Ahora, ¿por qué digo esto? Para que se cumpla lo que el Señor habló, ¿no es cierto? Que muchos eran los llamados. Todo el mundo habla de Cristo, todo el mundo habla de Dios, todo el mundo. Pero los escogidos son un grupo que no es porque Dios dijo tal y cual y fulano y mengano, porque si no estaría en contra de lo que dice la palabra, que Él no hace acepción de personas. ¿Quiénes son los escogidos? Los que son llenos del Espíritu Santo. Y para ser llenos del Espíritu Santo no necesitamos solo conocer, porque la información es buena. Yo te puedo decir, vos tenés que hacer esto, ahora si lo haces o no lo haces es un problema tuyo. Entonces, el primer paso que hablábamos el otro día, hablábamos de creyente a discípulo. La primera gran decisión es ser discípulo, dejar de ser creyente, porque el creyente tiene libre albedrío, pero el discípulo no. Entonces, cuando nosotros tenemos la posibilidad de elegir es porque somos creyentes. Y estamos en riesgo, porque somos de entre los llamados. Ahora, el tema es si logramos ser escogidos, si decidimos ser escogidos. Entonces, para que cuando el tercer templo, donde el trono de David se establezca, nosotros podamos estar ahí y podamos reinar juntamente con él, no alcanza con conocer, no alcanza con saber. Necesitamos practicar. Por eso el apóstol Juan escribe en Apocalipsis: bienaventurados los que leen, bienaventurados los que escuchan, pero más bienaventurados son los que cumplen las palabras de esta profecía. Entonces estamos en un buen tiempo, amados. Y hoy el Señor hoy nuevamente me mostraba su voluntad. Todos saben, inclusive mi hija Ruth, con todo el amor, con todo el cariño que me tiene, me dice: tenés que descansar. Fui a ver a mi cardiólogo y me dijo: estás 10 puntos. El corazón está bien, pero me dio una mala noticia.
Yo tuve un episodio hace alrededor de 3 meses que se me cayó el brazo y la pierna de repente. Y me dijo, eso no es problema de depresión, ni problema eso es problema neurológico. Y me dijo, ya te dije, pará. Yo dije, yo quiero parar. La persona que está más cerca mío es la pastora, y quiero una charla de familia, le dije el otro día a Ruth y al pastor que se preparen, que se pongan las pilas porque van a tener que tomar ciertas cosas. Pero el Señor me dijo, no, te vas a ir a 245 kilómetros de Mendoza. Entonces me quedaba 2 alternativas. ¿Soy de los que llamado o soy de los escogidos? Hay muchas posibilidades de extenderse, hermano. El libro de Isaías dice, se ensancha tu tienda, no seas escasa. El tema es que nos faltan escogidos. Los llamados tenemos libertad de ir donde queramos, tomarnos vacaciones, de ir allá, hacer acá, no voy acá, voy allá. Los escogidos dice el Señor, como dijo Pablo, ¿qué quieres que haga? Pablo era un hombre eminente, todos sabemos que no hace falta que lo diga quién era Pablo. Un erudito, un teólogo, un hombre conocedor de la ley, de la letra, de la Torá, pero terminó diciendo algo. Todo lo que sé, ¿por qué? Por basura. En una palabra, todo lo que tengo, no tengo nada. Lo dejo todo. Ahora, eso tiene implícito un montón de cosas negativas personales. Cuando el Señor me confrontó muy mal a mí y me dijo, ¿qué sos? ¿Pastor o chapista? No me lo mandó a decir con un hermano de afuera, no me lo mandó a decir con un pastor, no. Me lo mandó a decir con quien iba a sufrir las consecuencias. Porque Dios sabe, y hay testigos acá de eso, yo ganaba muy bien sueldo, muy buen sueldo, me pagaban en dólares, me daba gusto que alquilaba una casa cómoda, no tenía necesidad de nada, hasta que el Señor me mandó a decir, bueno, vos decidís qué sos, pastor o chapista. Entonces le dije, Señor, le dije a quien me dio el mensaje, le dije, soy un pastor que trabajo de chapista, no, o pastor o chapista. Y le dije a la persona que me lo dije, mirá que vas a pasar miseria, porque yo conozco la economía congregacional, lamentablemente. No debiera ser así, pero es así. De ganar 1.000 y pico de dólares, pasé a ganar 100 pesos por mes. Y hubo 3 meses que no me lo pagaron. Porque tenía que estar... Sí, estaba cobrando mucho. Pasé a comer bien todos los días, a comer salteado como para caballo de ajedrez. Pasé a usar buenos zapatos, a andar con los deditos medio complicados. Pasé a tener gas, a calentarme con zapatillas viejas. Ahora, no a todos les pasa eso. El llamado no es para todo así. Alguien el Señor, a alguno no le dice, tenés que dedicarte a chapista o a pastor. Dice, bueno, seguí trabajando y pastorea bien. Pero esas son órdenes y decisiones que toma el jefe. Y que si yo soy escogido, sí, Señor. Y si soy elegido, otro día.
Entonces, hoy justamente vamos a hablar de la santidad, del camino al éxito. Porque Dios no nos llamó para ser fracasados. A mí no. Creo que a ninguno. Ahora, ¿cuáles son los pasos a dar para caminar hacia el éxito? No estoy hablando del éxito económico, ni del éxito personal, ni el éxito de renombre. No, no, no. Estoy hablando del éxito del cumplimiento del propósito de Dios. ¿Para qué te llamó el Señor? Ya vimos el otro día, para ser discípulo. Ahora, ¿cómo cumplo ese propósito de Dios? Si lo cumplo, ya tuve éxito. Entonces, eso es lo que hoy vamos a hablar un poco. Y como dije al principio de esta locución, no alcanza con conocer esto. No alcanza. Necesitamos poner, como diríamos comúnmente, las barbas al remojo. Es decir, ahora lo que sé me compromete más. Porque mejor no hubiera sido a no saber. No sabemos. Caminamos por donde queremos, por donde yo conozco. Donde yo sé, donde estoy acostumbrado, donde a mí me gusta, donde a mí me parece, donde me es cómodo. Porque no sé otra cosa. Ahora, si sé y no lo hago, entonces el problema es más serio. Porque el conocimiento nos compromete. Nos compromete tanto así que nos pone delante de una verdad. Aquí estoy yo regí esto. No yo, el jefe. Entonces, hay algo que tenemos que... Hoy fue un día importante para mí, para hablar con ustedes, pero durante todo el día estuve pensando en este tema. Es la sumatoria el éxito es, yo les voy a dar tres pasos. Santidad, la primera. Para llegar al éxito, lo primero que tenemos que tener es santidad. Lo segundo es decisión. Tenés que decidirte. Y para tener una decisión firme tenés que tener perseverancia. Es el tercer paso. He decidido seguir a Cristo, como decía el mensaje del domingo y el coro que cantábamos el domingo. No vuelvo atrás, pero eso implica perseverancia. Porque si no, hoy vuelvo, hoy sigo, mañana vuelvo. No, es muy pesado, siempre vuelvo atrás un poco. No. La decisión tiene que estar acompañada por la perseverancia. Cuando hablamos de santidad, no hablamos de inmaculados. Esto está claro, ¿no? Vos te levantaste a la mañana, pensaste algo y ya te fuiste. Pero el apóstol Juan escribe y dice que los que son hijos, hablando de hijos de Dios, no practican el pecado. Una de las marcas de identidad de ser hijos es esa. No dice no pecan, no practican el pecado. Ahora nosotros sabemos lo que está mal, porque yo creo que ninguno de nosotros, gracias a Dios, tiene una deficiencia. Y aún así lo supiera, hay algo que se llama espíritu, que da testimonio a nuestro espíritu de lo que está bien y lo que está mal. Pero gracias a Dios no veo ningún deficiente. Entonces sabemos lo que está bien y lo que está mal. Los que son hijos no practican el pecado. Si vos practicás el adulterio, permitime decirte, no digo el que adulteró, el adúltero.
No dice el que fornicó, sino el fornicario. Hay una diferencia entre fornicario y fornicó. Entonces, si vos vivís practicando la fornicación, permitime decirte que busque tu cédula de identidad espiritual y diga si sos hijo o no sos hijo. O pedirle un ADN al Espíritu Santo. Duro, ¿no? Pero tenemos que hablar en serio. Si sos un vicioso, pastor, pero Dios no me sacó el vicio. Dios no te va a sacar nada. No lo va a hacer. Tranquilo. Y vos no podés estar si no te fumas un cigarrillo. No, pastor, pero es la costumbre, pastor, un cigarrito. No, uno es lo mismo que 20 o que 30 o que 50. Porque si vos no podés, es porque estás enviciado. Y dice la Biblia que los viciosos, si vos mentís por costumbre, por tradición, no puedo vivir sin mentir. Es un vicio. Estás practicando, practicando el pecado de la mentira. Si vos no podés andar en la vida sin agarrar lo que no corresponde, sos un ladrón. ¿Tan duro así, pastor? ¿Tan duro así? Porque cuando habla de robo no habla de 10.000 pesos, de 50.000, de 1.000.000 o de 1 peso. Es lo mismo. Entonces, los que son hijos no practican el pecado. Y santidad es eso, no practicar el pecado. No es no pecar. Porque todos pecamos. Todos hablamos. Todos cometemos esas estupideces que dicen, mira qué lindo. Perdón. ¿Por qué pasa? A que no le pasa, dígame quién es, para felicitarlo y hacer el monumento a la mentira. Entonces, los hijos no practican el pecado. Y eso es santidad. Y tenemos que tenerlo claro eso, porque si no es como echar agua al mar. Así vamos a llenar el mar. ¿Qué vamos a llenar el mar? Para imposible. O sacar una tacita todos los días para secar el mar. Entonces eso lo tenemos que tener claro. ¿Amén? Veamos qué dice 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Primer paso para no practicar el pecado es confesarlo. ¿Sabe que los que no tienen la mente cauterizada, la conciencia cauterizada, les produce vergüenza confesar el pecado? Ahora, lo que estamos acostumbrados al pecado, no da lo mismo, pícaro bárbaro, mira qué piola que soy. Pero los que no tienen la mente cauterizada, la conciencia cauterizada, le da vergüenza. Uy, che, soy un ladrón. Uy, che, soy un fornicario. Y confiesan, Señor, me está pasando esto, tengo este problema, ¿cómo hago? ¿Cómo salgo? Decime. Y se lo cuentan, literal. No dices, vos sabés, Señor. No, vos sabés, Señor, Él sabe todo. El tema es confesarlo, decírselo. Amén. La palabra santidad significa apartado. Cuando hablamos de santidad estamos hablando de apartado con propósito. Y para alcanzar el propósito tenemos que, lo que hablábamos el otro día, capacitarnos y prepararnos. Cuando uno va a hacer una carrera, Nicolás hablaba de que hizo un circuito en bicicleta. No me imagino a Nicolás en bicicleta hasta Chile. Yo no me lo imagino. Pero son casi 1.000 kilómetros. Seguramente hizo un periodo de entrenamiento, de capacitarse, de alimentarse de una forma. Calculo yo que es así. Entonces, bueno, yo durante un año me hacía 30 kilómetros todos los días en bicicleta. Entonces estaba preparado. Entonces, para santidad, hablar santidad con propósito, tengo que saber cuál es el propósito, cuál es el ministerio que todos tenemos. Todos tenemos un ministerio puntual. Todos.
Más allá que todos nacemos con un ministerio y con un don. Porque Dios no nos echó al mundo, a ver, te voy a poner acá para que ocupe un lugar. No, fuimos todos llamados con propósito. Ahora, específicamente todo, aunque no sepamos si somos llamados para pastor, para evangelista, para profeta, para lo que sea, y con el don de sanidad, con el don de milagro, todos tenemos, la iglesia en general tiene un ministerio, todos, y anótenlo por favor, búsquenlo y anótenlo. Es el ministerio de la reconciliación. Todos, sin excepción. Si sos iglesia, tenés el ministerio de la reconciliación. ¿De qué tipo de reconciliación? Primero, reconciliarte vos con Dios. Después, reconciliarte con los tuyos. Hay muchos que vienen a la iglesia, gloria a Dios, aleluya, gloria al Señor, danzan, cantan, gritan, zapatean, profetizan y están peleados con toda la familia. Con la suegra, con el suegro, con la nuera, con el yerno, con la cuñada, con el cuñado, con el hermano, con la hermana. No, yo no me la... Nos juntamos, a no le hablo, porque estoy peleado con él. Y le pedimos decimos que somos iglesia. Entonces, si no cumplimos ese ministerio principal, primordial, primario, no cumplimos nada, hermano. Somos llamados, pero no somos escogidos. Porque cuando nos sentemos en el trono, desde ya que si no tenemos reconciliado con nadie, no nos vamos a sentar ni cerca del trono. Porque es cierto que somos salvos por gracia. Pero el libro de Hebreos dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, si vos estás peleado con alguien, arregla tus cosas. Para que puedas decir, a mí el Señor me perdonó. ¿Por qué? Porque yo puedo perdonar a otro. Entonces tenemos todo el ministerio de la reconciliación. Arreglemos nuestras situaciones, ¿cómo se llama esto? Horizontales, para tener una buena relación vertical. ¿Cómo vas a ir a Dios? ¿Cómo vas otra vez a Dios? Decirlo Juan 14:6. ¿Cómo vamos a Dios? Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra forma de ir al Padre. Y el Señor hablando dice, para que seas hijo de vuestro Padre que hace salir el sol sobre buenos y malos, bendecid a los que os maldigan. Porque si decimos que amamos al que... ¿Cuál es la diferencia? No existe. Nos convertimos en gentiles. Somos gentiles, pero pecadores irredentos. Proverbio 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre su pecado no prosperará. El apóstol Pablo habla y dice que debemos ir adelante de él, ¿cómo? ¿Con el rostro? ¿Qué está diciendo? Acá estoy, mirame, acá estoy yo, soy Carlitos Ramírez. Entonces, que no tenga de qué avergonzarte, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, procura con esfuerzo presentarte delante de Dios como obrero, ¿qué cosa? Que ha sembrado bien. ¿Cómo se siembra? Con ejemplo. La palabra de verdad. Y que no tiene de qué avergonzarse. Yo tenía un montón de cosas que avergonzar. Esta semana ha sido una semana muy, muy gloriosa para mí. El Señor me está alineando de tal forma, no sé qué va a pasar conmigo, si el Señor me quiere llevar o que va a pasar algo sobrenatural, no sé qué, pero me está poniendo en línea y creo que Dios tiene un propósito con eso. Y el Señor me está diciendo que se los diga a ustedes también. Pónganse en línea, porque no sirve de nada conocer mucho si no practicamos nada. ¿Amén? ¿Cuáles son los pecados que no confesamos? 1 Corintios 6:10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores,
heredarán la tierra de Dios, el reino de Dios. ¿Qué me dicen a esto? Ni los ladrones, ni los borrachos, ni los avaros, esto es mío, egoístas. Proverbios 29, 24. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la irreprensión y no dice nada. ¿Cómo es? A ver, léalo despacito con voz fuerte. Perdón. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. El cómplice del ladrón. A veces nos dicen, pero eso no, este robó. ¿Y vos por qué? ¿Sabes por qué lo tapás? Aquí en el barrio teníamos algunas experiencias de personas que vendían cosas y gente que aún viniendo a la iglesia sabían que las vendía y que eran las robadas y se hacían eco de eso. Y una vez varios se fueron porque un día les dije, hermano, usted lo que está haciendo es robar. No, pastor, yo no le robo. Sí, usted roba. Comprar lo robado. Comprás lo robado una, después te colgás de la luz, te colgás del cable, estás robando. Porque alguien va a pagar esa luz. Pero todos, no. Ustedes no. Ustedes no son del montón. Nosotros, yo creo que nosotros no somos del montón. Somos un pueblo escogido. Somos real sacerdocio, pueblo santo, adquirido. Estamos en el mundo. La gente que practica las cosas del mundo son enemigos de Dios. Y por eso son enemigos nuestros. Nosotros no tenemos que tener amistad con el mundo. ¿Qué quiere decir? No. No tener amistad significa no participar de las cosas del mundo. ¿Qué cosas del mundo? El colectivo lo tenemos que usar, la leche la tenemos que comprar, las costumbres malas de la gente del mundo. No, nosotros no. Entonces eso es robo. Y si nos metemos en eso, hermano, estamos complicados porque no vamos a entrar. Pero pastor, mire que yo conozco la Biblia, pero por eso mismo no vas a entrar. Saber clasificar. Lo mismo que el robo, la mentira. La mentira, nosotros tenemos distintos colores a la mentira. Una mentirita blanca, ¿qué le hace? Tampoco. Los mentirosos no entran al reino, hermano. Y a veces somos tan necios que mentimos para quedar bien con la gente y quedar bien con Dios, supuestamente. Le agregamos algunas cositas porque para engrandecer a Dios. No. Dios no necesita de mentiras, porque Él es veraz. Él es veraz. Isaías 63:8. Porque dijo ciertamente, mis pueblos son hijos que no mienten, que fue su Salvador. Ciertamente dijo, mi pueblo es gente que no. Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Salmos 5:6. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Al hombre que hace mentira, abominará Jehová. ¿Qué significa abominar? Algo mucho, De abominar, si no me equivoco, es sentir asco. El hombre que miente es abominado por Dios. Repugna a Dios la mentira en nuestra boca. Sea todo hombre veraz. Amén. Pastor, pero a mí se me escapa. Una cosa es que se te escape. Y otra cosa, hay gente que vive de la mentira. Y tapa la mentira con otra mentira, y esa mentira con otra mentira, y la otra mentira con otra mentira. Cuando te diste cuenta,
que cree sus mentiras. Y algunos se creen su propia mentira. Entonces, hay gente que miente como una política de vida, como una actitud de vida. Inclusive, y esto tomémoslo en cuenta como siervos de Dios, Dios no necesita de nuestras mentiras. Es una de las luchas que el Señor me está confrontando a decir, a hablar, en las mentiras religiosas. Hablaba con este siervo hoy de Chile, nombre, y hablaba después con el pastor. Me decía, yo acá recibo, pastor, dice, porque especialmente si le dio el dato el apóstol, porque si él lo manda es porque... pero por acá pasan apóstoles, pasan profetas, pasan... Y usted, porque aparece el apóstol Carlos Ramírez, mandé alguna. Digo, mire, del canal. ¿Por qué? Para que me conozcan, para saber, para que sepan. Mandé la campaña. Ah, pero usted es apóstol. Sí, me dicen apóstol, pero bueno, vamos. Digo, mire, hermano, yo no quiero que usted diga el apóstol, el profeta, no. Yo voy a ir como su hermano en Cristo. Porque hay mucha mentira en eso. Ayer hablaba con un hermano que vino, y se está congregando en un lugar, ahora hace un tiempo que no se congrega. Y dice, estoy enojado con Dios. Digo, ¿por qué estás enojado con Dios? Pero yo me peleo con el Señor, pero después me arreglo. Digo, ¿por qué? Porque me viven mintiendo. ¿Quién te mintió? ¿Dios? No, Dios no. Pero usan a Dios para mentirme. Ahora, es verdad, lamentablemente es verdad, que hay un montón de gente que miente para tratar de convencer que crean en Dios. Y la mentira no es el elemento que se debe usar para que conozcan a Dios. Dice el Señor que te va a bendecir. Dice el Señor, ¿y cuándo te dijo el Señor eso a vos? Y me comentaba que una persona que es importante en el lugar donde se congrega, que supuestamente es chapista, me dio a mí como chapista, le está debiendo 400.000 pesos. Y la semana que viene te doy. Quédate tranquilo, el Señor me dijo que... Y el Señor me dijo, y el Señor me dijo. Y no le paga nunca los 400.000 pesos. Entonces, muchos apóstoles, muchos profetas, de nombre, según ellos, que mienten y ensucian el nombre del Señor. Y Dios no necesita de mi mentira para que la gente se acerque. No necesitas hablar de milagros que no existen. No es necesario mentir. Dios no necesita tu ayuda ni la mía. Deja que Dios haga. Vos decís quién es Dios. Decís qué es Dios y quién es Dios. Con eso alcanza. El resto está en su soberana voluntad. Entonces hay mentiras que nosotros le llamamos mentiritas blancas. Ay, pero es para que el hermano venga, es para que el Señor, para que tenga la posibilidad de llegar. No. Vos querés ser salvo, tenés que arrepentirte, hermano. Tenés que buscar a Dios, ser veraz en tu vida. Esa es la forma que tenemos que... Si Dios te sana o no te sana, es harina de otro costal. Es en su voluntad, no en mi voluntad. Es como lo que predicaba el otro día, que decía, y si el otro se pierde, y vos Pues vale, sígueme tú. El resto
Hechos 5, 1 al 10, por favor. Pues cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, se puso a los pies de los apóstoles. Bueno, vamos a cortarla porque todos conocen la historia. ¿Quién le pidió la plata a Ananías y a Zafira? Los apóstoles le dijeron, anda a venderlo, tráelo y ponelo acá a los pies nuestros porque nosotros lo repartimos. Nadie. Ellos vinieron y dijeron, vendimos la propiedad y esto los dejó y entonces yo lo vengo a traer. Mentira. Y los apóstoles dijeron, ¿intentaste mentir a quién? ¿A nosotros? Quisieron mentir, según la historia, mentir al Espíritu de Dios. Y pum, lo sacaron con la patita para adelante. Y está llegando el tiempo de Ananías y Zafira. Van a pasar varios. ¿Y por qué se murió en el templo? Por mentiroso. Y hay muchos muertos que andan caminando por mentiroso, hermano. Muertos caminando. Van de aquí, inclusive muertos predicando. Es decir, ¿cómo, pastor? Sí, salen. Y como no se murieron físicamente, tienen la posibilidad de hablar, de mirar y de rebuscarse por ahí, porque su Dios, el Dios de los mentirosos, es su vientre. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque los mentirosos no entran al reino. Si Dios no te mandó, no digas Dios me mandó. No digas. Y si Dios te mandó, tiene que estar la muestra de que Dios te mandó. No hay otra. Lo demás es sugestión, sugerencia y mentiras, en definitiva. Si Dios te manda, tiene que haber una señal, tiene que haber una muestra. Me comí un pollo, tiene que estar las plumas. Al menos lo ves. ¿Me explico? Hay un consejo en el Antiguo Testamento para esto. Éxodo 23:1, por favor. No admitirás rumor. No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Otra forma de mentir es hacer de testigo falso. No admitirás rumores. Hay rumores. Es más, hay gente que vive. Vive de eso, ¿sí? Eso es una mentira. Otro de los pecados es la traición. Pastor, yo no traiciono nada. El usurpar también es una traición. Y si hay algo que en los últimos decenios, las últimas décadas, ha habido iglesias llenas de usurpadores. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Se le puede llamar un espíritu absalónico. Cuando uno llega a una cierta edad, como la mía, o como la de otro siervo, siempre aparecen los ministros jóvenes, o los jóvenes que caminan al lado de uno un tiempo, y tienen un montón de ideas. Y todas esas ideas son revolucionarias. El pastor tendría que hacer esto. Y es una buena idea, la voy a proponer. Y junta 3, 4, y pero vamos a hacerlo. Y ya, pum, pum, pum. Cuando te diste cuenta, tenés una iglesia dividida en 3, en 4. Y eso es traición. Si Dios te dio una idea, en el caso personal mío, nunca yo le dije a una persona, no, eso no lo haga. A que quiera hacer, acá hay lugar.
pero ponete bajo cobertura, porque los Absalones siempre terminan de la misma manera, colgados de los arbustos, de las mechas y llena de lanzazos. Segunda de Samuel 15, del 2 al 10, habla de Absalón. Si yo fuera el rey, te atendería. Si yo fuera el rey, haría esto. Se paraba en la puerta del palacio a decir, el rey está ocupado, entonces pero si yo fuera el rey, yo te podría atender. Muestra lo que la gente quiere oír, no lo que dice la Escritura. Y si vos me das a elegir entre lo que yo quiero escuchar y la reprensión, prefiero lo que yo quiero escuchar. Sin darme cuenta o no dándome cuenta que lo que me hace bien es lo que tengo que escuchar, no lo que quiero escuchar. Segunda de Samuel 18, del 9 al 14. Se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un muro, y el muro entró por debajo de las ramas espesas en una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Viéndolo uno, avisó a Joab, diciendo, he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Joab respondió al hombre que le daba la nueva, y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí, echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabar. El hombre dijo a Joab, aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey le mandó a ti y a Abisai y a Itaí, diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. De otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Así termina, lamentablemente, mucha gente que divide, que destruye. Nuestro trabajo es nuestro ministerio, como lo dije al principio, es el ministerio de la reconciliación. Buscar la unidad del cuerpo de Cristo. No prestar oídos a los acusadores. Exactamente. Nosotros podemos elegir, no podemos elegir la genética de nuestro padre biológico. Cada uno sabe el papá que tiene y lamentablemente no puede evitar la genética de ese papá. Mis hijos no pueden evitar la genética mía, aunque no les guste, pero sí podemos elegir la genética espiritual. Y cuando hablamos de genética espiritual, hablamos de la genética de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos que tener genética de Dios. Y nosotros, si vemos la genética de Dios, nos damos cuenta de un principio de Dios. Dios es ordenado. Dios es Dios, pero aún siendo Dios no usurpó nunca los lugares. Dios creador no dijo, bueno, ahora soy yo. Dios creador, Dios salvador, Dios dio testimonio de que ese era el Hijo en quien tenía complacencia. Y Dios Espíritu Santo es el que está rigiendo hoy a la iglesia. Entonces, todas nuestras enseñanzas vienen a través del Espíritu de Dios. Él inspiró este libro y no hay en él ninguna sombra de variación.
Por eso es que hay mucha gente que usurpa este libro diciendo cosas que no están escritas. Nuevas revelaciones. No existen. Toda la revelación de Dios está acá. Toda, no hay más. Entonces aquellos que vienen, no, porque el Señor me mostró en contra de lo que está escrito, es un usurpador. Es un traicionero. Y si seguimos sus enseñanzas, también somos traicioneros. Amén. María o Miriam se levantó contra el líder y era su hermano, Números 12, capítulo 12, del 1 al 10. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Mujer negra, cusita significa negra. Sí. Porque él había tomado mujer cusita. Y le dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón y a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo a Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Esta es la consecuencia de María por levantarse a hablar en contra de Moisés. ¿Sabe que hoy, como no estamos en la ley, estas cosas aparentemente no se ven? Yo no sé si ustedes entienden a veces que todo ser humano, y por supuesto que lo entienden, que somos humanos y que como humanos tenemos un montón de falencias y de errores. Y cuando más alto Dios te pone, la perspectiva se nota más de tus errores. Y lamentablemente la estatura que te da Dios en tu llamado produce algo que se llama envidia o celo. Entonces, una persona con envidia se le acorta la vista, hablando espiritualmente. Entonces, ve lo que esa persona representa. Cuando pasa esto con los evangelistas, con los pastores, con gente de éxito, porque a lo que apuntamos, vemos lo que logró, o sea, qué gloria a Dios. Ahora, el éxito no nos deja ver
el precio que pagó por ese éxito. Porque no hay nada que no sea pagado, ministerialmente hablando. Somos salvos por gracia, el resto lo tenemos que pagar todo. Un ministerio de éxito tenemos que pagarlo. Entonces, cuando vemos un ministerio con éxito, siempre la envidia produce una ceguera que te dice, pero, y empieza el pero. Y dale, y le tiramos, y le tiramos, y le tiramos. Ahora, eso es traición. María era su hermano, no era. Sin embargo, ¿qué le produjo esa envidia? Que el hombre era un hombre de éxito. Dios daba testimonio de Moisés. Dios mostraba que cuando Moisés oraba, la presencia de Dios se manifestaba. ¿Y cuál fue el error de Moisés? ¿Cuál fue? ¿Eh? No, ¿cuál era el error de que criticaban a Moisés? ¡Qué terrible pecado! No veían lo que Dios hacía. Dice que era recto en todo lo que hacía. Una virtud. Si vos ves a Pablo, un hombre recto que hace todo lo que Dios le manda, como lo manda, que es un buen discípulo, que es un hombre hacedor de la palabra, le vas a encontrar esa virtud. Y esa virtud tiene un fruto. Hay un fruto, que es el fruto del Espíritu. Entonces los frutos no se dicen, los frutos se muestran. Y Moisés tenía fruto. Ahora, ellos suponían que había un error. ¿Cuál era el error? Que se había casado con una mujer negra. ¿Quién le dijo que no se podía casar? No hay una ley, no había una ley, no estaba marcado cuál era la forma en que tenía que ser la mujer. Se casó, tomó para sí una mujer cusita. Y ese era todo su error. Pero la envidia, el celo, no le dejaba ver los atributos, mostraba el error. Entonces la envidia produce esto que se llama traición. Cuando nosotros magnificamos el logro de otro, por ejemplo, a la pastora, capaz que hago mal en decirlo, ha cometido sus errores como los comete todo el mundo, pero tiene más virtudes que defectos. Entonces yo tengo que magnificar sus virtudes. Si usted como mujer magnifica las virtudes, usted va a tener más logros que ella. Ella tiene hoy logros y ustedes no se dan cuenta. Mejor dicho, nosotros de entre casa no nos damos cuenta. Porque la pastora siempre anda con esas zapatillas, siempre anda limpiando. Es la pastora. Ahora, hace muchos años yo le dije acá, en este templo, disfruten de su pastora porque el Señor se la va a sacar de acá. Entonces, cuando no esté la pastora, si estuviera la pastora Nancy, ¿no? Y pensar que ahora anda allá donde estará. Entonces, cuando yo magnifico las virtudes de alguien, eso a mí me da el derecho de tener las mismas o mayores virtudes. Pero la traición no te deja ver esas virtudes. Te hace ver los defectos. No faltó quién, no importa quién. La pastora se lleva todas las cosas al oeste y deja todas las cosas en el oeste. Sin pensar que la pastora se rompe para llevar las cosas al oeste y no las deja en el oeste. Se las da a los niños del oeste. Ahora, que un necio diga eso, está bien, pero un creyente no lo puede decir. No lo debería. No debería ni siquiera que se le cruce por la mente. Cuando edificamos arriba, ahí le están haciendo la casa a la Ruth y a la Daniela.
Este lo dijo, el pobre hombrecito este. La señora de atrás lo dijo. Este acá abajo lo dijo. Que lo diga. Pero hay mucha gente, aún de la congregación, que lo dijo. Ahora, ¿cómo terminan lo de afuera? No quiero que pase lo de adentro. Yo tengo que engrandecer las virtudes. Si Pablo es un buen discípulo, usted sea, qué buen discípulo Pablo. Lo nombro Pablo porque es mi nieto, pero no porque sea preferido. Qué buen discípulo. Entonces usted va a ser mejor discípulo que él, porque lo va a seguir a él, va a querer ser igual que él. Y al intentar ser igual que él, va a ser mejor que él. No envidie, no traicione, porque la envidia es sinónimo de traición. ¿Amén? La traición siempre termina en lo mismo. Había un sacerdote que se llamaba Coré. ¿Cómo terminó el sacerdote Coré? ¿Por qué? Porque habló de Moisés. Él y su familia, porque lamentablemente la traición es herencia, se hereda, se acostumbran a eso. Y todos terminan en la misma. Nosotros tenemos que tener la visión más arriba del común denominador. Tenemos que luchar para que el ministerio del pastor Carlos, del pastor Juan, del pastor Pedro, crezca. Tenemos que crezca, ayudarlo a que crezca. Comentarios.